En Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. La resolución del Consejo de Gobierno de Galápagos de levantar la moratoria para la ampliación de la capacidad hotelera preocupa a los pobladores de San Cristóbal. Su abogado Milton Castillo, en Contacto Directo, indicó lo siguiente. Veamos. No fueron ninguno de los argumentos de carácter técnico, ni de planificación, ni de respeto al medio ambiente. Fue una decisión que la tomaron dentro de un contexto de la estrategia de venta del país bajo la fórmula de All You Need is Ecuador. De tal manera que violentaron las propias disposiciones que creó el Parque Nacional Galápagos. En esa resolución del Consejo de Gobierno determinan que el Código de la Producción es lo aplicable, el artículo 35 del Código de la Producción. Es un artículo y una normativa que crea zonas especiales de desarrollo económico, es decir, consideran a Galápagos una zona especial de desarrollo económico. María Isabel Salvador, presidenta del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, ha solicitado el derecho a la réplica. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Gracias, Alfredo, gracias por permitirme estar aquí. A ver, su réplica, lo que dijo el... Bueno, básicamente primero quiero empezar diciendo que el abogado Milton Castillo en realidad no representa a los ciudadanos de San Cristóbal, representa a 18 pequeños empresarios turísticos que se encuentran en un proceso de regularización de sus hospedajes. Eso como primera aclaración. En segundo lugar, quiero decir que el abogado Castillo es quien planteó en representación de estos 18 ciudadanos de Galápagos una demanda en contra del Consejo, del Pleno, del Consejo de Gobierno y todos sus representantes para una acción de protección justamente en rechazo, digamos, al levantamiento de la moratoria. Y hay que aclarar que el juez multicompetente de San Cristóbal desechó la acción de protección, dando la razón al Pleno del Consejo de Gobierno de Galápagos. Eso como una primera aclaración. En segundo lugar, el abogado Castillo indica, y eso me preocupa porque siendo un abogado él debería ser mucho más explícito y preciso respecto de su análisis jurídico. Él expresa que la resolución del Pleno del Consejo de levantar la moratoria no fue realizada de manera planificada ni sobre análisis técnicos. Creo que vale la pena recordar que la moratoria se implanta o se decide en el mes de julio del año 2013. ¿Por qué razón? Porque existía un tremendo desorden en la construcción de hoteles. Muchos de ellos habían iniciado sus construcciones sin haber obtenido los permisos correspondientes y sin cumplir parámetros. Por esta decisión, por esta razón, en julio, como digo, julio del 2013 se establece la moratoria que además al establecerse determina la forma en que podrá ser levantada. ¿Y cómo es que puede ser levantada la moratoria? Justamente fijando parámetros técnicos para la construcción, parámetros técnicos turísticos y parámetros técnicos ambientales. Es decir, en Galápagos, antes de esta decisión, básicamente no existía ningún tipo de parámetros, se construían hoteles de todo tipo, de toda clase, sin ningún tipo de parámetro. Por esto se establece... Recordemos justo lo que dijo el presidente en julio del 2013, porque seguramente tiene relación con esto de la moratoria y los puntos que él planteaba. Efectivamente. A ver, veamos lo que dijo el presidente. Muy bien, sí. Hay mucho conflicto en la isla. Hemos avanzado muchísimo, se han dado pasos agigantados, pero todavía existen muchos conflictos. Hay una serie de situaciones en Galápagos que no deben darse. Por ejemplo, entrega de cupos por operación turística. Ustedes saben que Galápagos es un ecosistema muy sensible. No es que todo el mundo se puede dedicar al turismo, a la pesca, hay que controlar. Se entrega un cupo, que son cupos limitados, y lo que hace ese receptor del cupo es alquilarlo, entregarlo a una empresa extranjera para que ellos operen y el otro sentado en la hamaca. Hay una serie de problemas. Muchos hoteles ilegales. Acá debemos limitar el número de turistas. El número de turistas nos ha crecido, pero en los últimos 20 años, de 18.000 a 180.000. Entonces ya está en el límite de carga Galápagos. No podemos permitir que se sigan construyendo más hoteles. Y ya hay muchos construidos sin los permisos. Y verán que cuando apliquemos la ley, los malos vamos a ser nosotros. Y aquí aplicaremos la ley, compañeros, para conservar el bien común y en este caso, un patrimonio que no es solo de Ecuador, es de la humanidad. A ver, respecto a las recomendaciones del presidente, entonces, parece que no se ha hecho exactamente
lo que él recomendaba de respetar el derecho de los moradores? No, yo creo que justamente esa es la pésima interpretación del abogado Castillo. El señor presidente es muy claro en su intervención, justamente en el mes de abril del 2013, hace más de, casi van a ser 2 años de aquello, y él fue muy claro en explicar y decir que hay muchos hoteles y muchos de esos son hoteles irregulares que están fuera de los parámetros legales. Y cuando nosotros, él termina diciendo, cuando se trata de hacer cumplir la ley, entonces somos nosotros los malos. Esto es lo que ha sucedido. Lo que hizo el Consejo de Gobierno fue poner la moratoria para poner en orden todo este desorden que existía, generar esta serie de parámetros que son muy exigentes, son 118 parámetros que deberán ser cumplidos absolutamente por todo aquel que desee construir eventualmente un nuevo proyecto hotelero en Galápagos. Ahora creo que vale la pena también mencionar el hecho de que dentro de esos parámetros hay uno que es muy importante y es clave para el futuro de Galápagos, más allá de los demás, que es el parámetro que se establece mediante la resolución 40 del Pleno del Consejo, que es el número máximo de habitaciones y plazas que podrá tener un hotel en Galápagos. Ese parámetro se fijó luego de un estudio muy serio, muy profundo y técnico, obviamente del Ministerio de Turismo, en 35 habitaciones. Los hoteles en Galápagos a partir de esta resolución no podrán tener más de 35 habitaciones y 70 plazas, lo que significa que aquella versión de que en Galápagos se pretenden construir mega hoteles es completamente falsa. Bueno, pero el asunto también es que aquí hay una ley que es del año 98, correcto. Y de acuerdo al artículo 49 de esa ley, que es la Ley Orgánica para la Conservación y Desarrollo Sustentable de Galápagos, según cita el Consejo de Gobierno en su resolución, la autorización para construir esta nueva infraestructura turística será otorgada únicamente, dice, a residentes permanentes. Y al respecto, el abogado Milton Castillo señaló también lo siguiente, veamos. Piensan crear unos hoteles que los están vendiendo ya en el extranjero, en Punta Carola, que es un área protegida de anidación y reproducción de especies protegidas. Los hoteles son hoteles 5 estrellas, que se están publicitando a través de grupos internacionales, que están en el internet ya vendiendo Galápagos, sobre todo Punta Carola. La empresa Hospitality Investors Group está publicitando en el internet a Punta Carola, y eso va en contra del ecoturismo y de la necesidad que tiene Galápagos de ser protegida. Estas empresas son extranjeras y se benefician los extranjeros, no se benefician los ciudadanos. Se estimula el testaferrismo y un posible lavado de activos. A ver, esto es muy grave, pero interesante también, porque ¿cuál es la lista de las personas autorizadas? Deben ser residentes, deben justificar el fondo de las inversiones, pero son personas que tienen la capacidad suficiente para realizar la inversión, aunque sea para un hotel de 35 habitaciones. A ver, Alfredo, sí, gracias por la pregunta. En realidad el abogado Castillo tergiversa completamente la cuestión. El Consejo de Gobierno, a través de la normativa vigente, ¿no es cierto?, que establece con mucha claridad quiénes pueden y en qué condiciones pueden hacer inversiones en Galápagos, junto con los parámetros que están establecidos, ratifica aquello de que establece la Constitución, que los residentes permanentes tendrán preferencia en lo que tiene que ver con inversiones de todo tipo. Pero la ley dice que son únicamente, dice. Creo que hay, posteriormente, sí, además de la ley, que es una ley del 98, como usted bien decía, hay toda una serie de otra normativa que ayuda justamente a definir esto. El residente permanente tiene claramente una preferencia respecto de todo tipo de inversiones. En el caso de hospedaje, también pueden asociarse y generar otro tipo de empresas donde de todas maneras ellos siguen siendo los principales accionistas. Pero de todas maneras, en este caso puntual al que hace referencia el abogado Castillo, realmente llama la atención que él, siendo un abogado, traiga como prueba de la supuesta autorización que se estaría dando a hoteles extranjeros para construir grandes hoteles, una publicación de internet. Yo me he permitido también sacar aquel documento y revisando, esta es una publicación bastante extraña porque hace mención a, primero, bueno, si uno lo saca hoy, está con fecha de hoy. Sin embargo, si uno lee en detalle, está en inglés. No sé si el abogado Castillo probablemente lee inglés, pero hace mención a que las construcciones estarán listas en el segundo cuatrimestre del año 2014. Eso no es así, y de todas maneras quiero ser muy clara. El Consejo de Gobierno... Claro, este es un dato que, si bien uno ve y tiene fecha febrero 27, es decir, sacado recientemente,
La publicación hace mención a ¿La publicación de qué sitio es? ¿Quién es el responsable? Es un sitio, esa es otra cosa, es un sitio web que se llama hospitalityinvestors.com, que es una página de un grupo, entiendo yo, que promueven inversiones, donde se proponen proyectos, hablan de un proyecto en Cartagena, Colombia, hablan de proyectos efectivamente en Galápagos, pero estos son gente que está buscando inversiones, ¿no es cierto? Ahora, el proyecto no está presentado en Galápagos. No se van a construir hoteles de ese tipo, se van a construir hoteles definitivamente no, porque este tema también preocupa, por ejemplo, a los asambleístas de Alianza País, o Walter efectivamente y Fanny Uribe, y ellos nos han enviado una comunicación reseñando que han tenido demora en obtener información sobre el tema, señala que aún espera información sobre la noticia también publicada en los medios turísticos electrónicos, en el sentido que en Bahía Darwin, dice, y Paraíso se abrirán instalaciones hoteleras denominadas Campbell Gray Hotels por parte de la firma colombiana Ospina y Asociados, con una inversión de $90 millones. O sea, al respecto que nos podría decir, porque Alfredo, yo le agradezco que haga mención a esto. Primero que nada, rechazar de plano estas aseveraciones de que se van a construir grandes hoteles, megahoteles, resorts, etc. en Galápagos. Eso está excluido porque estas reglas exigen el cumplimiento de 118 parámetros, uno de los cuales es que sean hoteles de 35 habitaciones. No habrá megahoteles. ¿Pero cuántos se han autorizado? No se ha autorizado absolutamente ninguno. Cuando se implantó la moratoria, en ese momento había 20 proyectos en papeles en distintas etapas presentados al Pleno del Consejo, al Consejo de Gobierno. Esos se detuvieron y ahora, para ellos efectivamente empezar a construir, eventualmente deberán cumplir esos 118 parámetros. Si no cumplen, desafortunadamente no podrán hacerlo. O sea que lo que se ha levantado es la veda, se da la autorización, pero para que puedan construir, los proyectos necesitan cumplir con todos los requisitos. Exactamente, o sea, ningún hotel ahora a partir de esta decisión podrá ser construido si es que no cumplen y acatan los 118 parámetros, más allá de todos los trámites administrativos donde se incluye obviamente la licencia ambiental, por ejemplo, sin la cual nada puede ser construido en Galápagos. Pero bueno, yendo a lo que usted mencionaba, efectivamente desde la Asamblea Nacional, obviamente los asambleístas tienen todo el derecho de fiscalizar las acciones del Estado en general. Y en ese sentido hemos recibido efectivamente comunicaciones, por una parte del compañero Larriba, que acompañado de la señora Fanny Uribe, que es la asambleísta de Avanza, han solicitado información. Rechazo de pleno que no se ha enviado la información. Toda la información se ha enviado siempre y cuando esta haya sido canalizada a través de la presidencia de la Asamblea, como está establecido. Hemos contestado alrededor de 3 o 4 comunicaciones. Nosotros, toda la información es pública, por una parte, y nosotros estamos siempre cumpliendo con la ley, así que esto de que se ha demorado no es así. Quiero ser clara, Alfredo, sí. Es normal y yo entiendo muy bien que haya preocupación, pero creo que es importante que todos seamos muy responsables en la información que damos. Yo rechazo de entrada y de frente lo que asevera el abogado Castillo. El abogado Castillo es una persona que primero no vive en Galápagos. Tengo que ser muy clara, tuvo un paso por el Consejo de Gobierno, hace algún tiempo había sido asesor jurídico del Pleno, tuvo un paso de 4 meses y bueno, eso puede decir mucho. Y además hay que recordar, el abogado Castillo es un ex candidato a la a la alcaldía de Quito por Pachacutic. Perdió rotundamente las elecciones y eso pues probablemente tiene también que ver. En todo caso, un abogado, él ha presentado un caso, ha presentado un recurso ante el juez ya lo ha resuelto, pero por otro lado también hay otros aspectos que él señala, por ejemplo, que se refiere a lo que más preocupa a los pobladores, o sea, aparte de la cuestión de los hoteles. Veamos lo que dijo al respecto. Los moradores de San Cristóbal no están en contra de la construcción y estímulo al turismo a través de hoteles. Lo que están en desacuerdo, es en la forma en la cual han llevado a cabo las instituciones del gobierno estas políticas de creación de los hoteles. El propio estudio del Parque Nacional Galápagos. El Parque Nacional Galápagos forma parte del Consejo de Gobierno. Es el asesor del Ministerio del Ambiente dentro del Consejo de Gobierno de Galápagos. Y ellos han advertido que mientras más turismo, más población, más necesidades insatisfechas. Y eso es irónico, mire, la población de San Cristóbal y la de la mayoría de las islas de Galápagos no tiene un sistema de alcantarillado para toda su población. Tienen necesidades que no están siendo satisfechas. Entonces, ¿por qué el gobierno no se preocupa de la gente de Galápagos? Eso es lo que ellos reclaman.
Aquí, por ejemplo, también hay un poco con lo que decía el presidente. Ha aumentado el número de visitantes exponencialmente, incluso de lo que él decía por hace 2 años. Hace poco usted me decía antes de la entrevista que hay más visitantes. Por ejemplo, ¿qué medidas se van a tomar al respecto y también en lo que concierne, por ejemplo, a la infraestructura sanitaria? A ver, efectivamente el crecimiento del turismo ha ido en aumento y el crecimiento es un crecimiento importante. Y justamente por esto es que el gobierno nacional, a través de sus instituciones, a través de las instituciones que están presentes en el Pleno del Consejo, está tomando por primera vez en la historia decisiones importantes. Esta decisión que tiene que ver con la limitación del número de plazas, por ejemplo, y poner reglas tan claras para la construcción de hoteles, es una medida que ayuda justamente a cuál es el gran objetivo en Galápagos: la conservación del patrimonio del Estado, patrimonio mundial de la humanidad también. Pero también es importante el dar la posibilidad de vida a la gente que trabaja allí. Y por primera vez, efectivamente, dentro de los parámetros, y vale la pena mencionar, dentro de los parámetros que se establecen hay parámetros de tipo social. Las empresas que deseen construir o invertir, o los empresarios o los ciudadanos que deseen invertir y construir hoteles en Galápagos, cumpliendo esos parámetros, tendrán que cumplir también parámetros de tipo social, es decir, involucrar a la ciudadanía en la participación económica de los negocios. Hay decisiones que se están tomando. En relación al tema de que hace mención el abogado Castillo sobre el Parque Nacional Galápagos como asesor, efectivamente él es asesor, y por eso todos los parámetros ambientales han sido preparados por el Parque Nacional Galápagos. En definitiva, el gobierno nacional está realmente preocupado por Galápagos, permanentemente actuando a través de sus ministerios en el Pleno del Consejo, a través del propio Pleno del Consejo en la medida en que le corresponde, y también los municipios están presentes en el Consejo de Gobierno. El Pleno del Consejo está formado por los 3 alcaldes municipales y el representante de las juntas parroquiales. El tema del alcantarillado de agua potable es sin duda un problema de preocupación para todos, y por eso estamos avanzando hacia una limitación del desarrollo turístico como ha venido desarrollándose, y esta moratoria y este levantamiento tiene que ver justamente con esto. Bueno, María Isabel, gracias por su participación en contacto directo y agradecido que estuviese. Gracias.